Shalom, shalom, bendiciones, amados. Vamos a dar, Shalom, bendiciones, amados. vamos a dar inicio a esta clase, que es la número 10. Eh, la Ya 11, estoy perdida como que vamos. clase Vamos 11. a poner primeramente en manos del Eterno este tiempo. Vamos a orar. Adonai, Elohim, te damos gracias, Rey poderoso y maravilloso. Gracias por este tiempo. Gracias por tus enseñanzas, por tus revelaciones, porque tú te muestras a tu pueblo con misericordia y bondad. Entregamos este tiempo en tus manos, esta enseñanza, Abba, que seas tú, tu Ruach HaKodesh en medio de nosotros, que seas tú hablando, trayendo revelación, mostrándote a cada uno de nosotros, los que estamos presentes y a unos que nos escucharán más adelante esta clase, Rey amado, que sea de bendición para glorificar tu Kadosh nombre, Rey, y que podamos cada día más identificarnos más contigo y como tu pueblo, Rey. Te damos gracias, Abba. Gracias porque tú usas nuestras vidas, Rey. Gracias porque tú nos permites servirte de la manera en que tú quieres que lo hagamos, Rey. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, amados, en esta ocasión el tema es sobre el Shabbat entre los 10 mandamientos. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los mandamientos que están vigentes aún hasta el día de hoy. Y ya hemos hablado de los mandamientos que se tienen que guardar, hemos hablado acerca de la Torá, hemos hablado acerca de Yeshua. Y hoy entonces vamos a hablar de estos mandamientos que mueven nuestro corazón y que cuando enseñamos a otros la Torá, siempre preguntan por estos mandamientos. El primer mandamiento que vamos a ver hoy es el mandamiento de guardar Shabbat. Después de explicarle a las personas de la Torah, que la Torah no es lo que se ha creído, no es lo que nos han ido enseñando, y que vemos que la Torah es buena. Y a lo largo de la escritura lo corroboramos, así como Shaul, como Pablo lo corroboró. Se había enseñado que la ley es maldición y que si se cae, que si se está en la ley, se cae en maldición y que si tú te mantienes bajo la ley vas a ser juzgado por eso. Y muchos dicen, yo ya estoy en la gracia y que en la gracia pues no se hace nada. Pero la Biblia habla de que la Torá es buena. ¿Y por qué? Porque sus enseñanzas son muy diferentes de lo que hemos ido aprendiendo y lo que hemos hablado. Se ha hablado de las obras de la ley y de la maldición de la ley, pero sabemos que se está bajo maldición de la ley porque se ha estado quebrantando la ley y ahora toca pagar porque se está bajo esa ley. Pero ¿quién está bajo la ley? Los que están en la cárcel. Ellos están bajo una ley. A ellos les cayó la ley. ¿Y por qué? ¿Y por qué te cae la ley? ¿Porque estás en la ley? No. ¿O porque estás haciendo lo correcto en la ley? No. Cuando nos cae la ley es porque estamos haciendo lo contrario a la ley. Entonces entramos al sistema judicial y quedamos bajo esa ley. Tenemos que pagar por algo que hemos hecho mal, por algo que hemos quebrantado, porque obramos mal. Tú y yo estábamos bajo todo el rigor de la ley, porque habíamos quebrantado sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasó? Vino Yeshua. ¿Y para qué vino? Para pagar con su sangre y el precio de nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados y nos sacó a libertad, nos redimió. Y ahora vivimos en la ley a través de la inmunidad, a través de la fe y a través de Yeshua.
aún a través de Abraham por la luna. Esa ley en la cual nosotros caminábamos a través del amor, en esa enseñanza que nos ha dado, y ahora confirmamos la Torah en nuestras vidas. Ahora sabemos que el cumplir sus mandamientos, estamos cumpliendo su ley, sus enseñanzas, y ya no hay nada que nos acuse. Ya no estamos en maldición, ahora vivimos a través de la Torah. Y ese es nuestro diario de vivir, debe ser nuestro diario vivir. Y muchas veces cuando se le empieza a hablar a la familia, se le empieza a hablar a la gente y a predicar a las diferentes personas, nos encontramos con un mandamiento que está en Éxodo, en Shemot 28. Y aquí encontramos que los 10 mandamientos. Creemos que el Eterno los escribió en 2 tablas, y estas 2 tablas también simbolizan las 2 partes de nuestro corazón. Recordemos que nuestro corazón tiene la parte derecha y la parte izquierda. Y en el primer mandamiento nos habla de poner, de escribir en nuestro corazón cada una de estas palabras de las tablas con los mandamientos que Elohim escribió con su dedo. En cada una de estas tablas se escribieron 5 mandamientos. Generalmente se identifican con las letras en hebreo. En la primera tabla está Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Cada mandamiento empieza con una de estas letras. La segunda tabla empieza con Bab, Zain, He, Tet y Yud, que son, ahí están los 10 mandamientos. Así como esto simboliza como los 10 dedos que tenemos, los 10 días de nuestras manos, aún como las 10 plagas que el Eterno mandó a Misrayim, a Egipto. Y el número 10 tiene que ver con todo esto, con lo que somos y tenemos, porque los 10 dedos son esa limitante de lo que nosotros podemos hacer. Por eso las 10 plagas fue la forma en la cual se reveló el Eterno a Egipto para mostrar todo su poder. Los 10 mandamientos en las tablas también tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer como humanos. Nosotros tenemos límites. Yeshua dijo que debíamos guardar los mandamientos, pero ¿cuáles son los mandamientos? Como dijimos antes, vamos a verlos en Éxodo 20. Y dice, Ale, empieza con Ale, que es el primer mandamiento, y dice, yo soy Adonai tu Elohim, a quien los sacó de la tierra de Misraim, Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Vuelvo y lo repito porque me enredo un poquito. Dice, yo soy Adonai tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim, de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Y Alex, que es el primer mandamiento, empieza precisamente con esta letra del hebreo y diría en hebreo, Anoji Adonai Eloheja, yo soy Adonai tu Elohim. Generalmente nos enseñan que el primer mandamiento es no tendrá dioses ajenos delante de mí, y que el segundo, no te postrarás ni te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Adonai tu Elohim, celoso. Pero en verdad el primer mandamiento es yo soy Adonai tu Elohim. Es como que Adonai nos dice, entiende que yo soy tu Adón, tu Señor, yo soy tu dueño, yo soy quien te sacó de Egipto, con mi amor te rescaté. Y lo primero que debes siempre saber es que yo soy quien te rescaté. Entonces cualquier cosa que pongamos, debemos siempre saber que es Él. No hay que anteponer nada delante de Él, sino que Él es el primero, que a Él le servimos completamente, que nuestra mente y nuestro corazón están en obediencia a Él, y que Él nos rescató. Y así entendemos que todo esto Él lo ha hecho, ¿por qué? Por amor, y que ahora le pertenecemos a Él.
Ved. Ved empieza el segundo mandamiento con la letra B. Está en Shemot 23:4. Y dice así: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua debajo de la línea de la orilla. Viene el segundo mandamiento. Y Adonai te dice: no quiero que estés con un ídolo, ningún ídolo, porque ¿qué es la idolatría? El estar con alguien más entre nosotros. Como humanos viene siendo ¿qué? La infidelidad, el adulterio. No le seamos infiel. Él te lo ha dado todo. No le seas infiel. No pongas a alguien más en medio. No pongas a alguien más a quien adores, a quien te inclines, a quien hagas reverencia. ¿Y qué es inclinarse? Inclinarse es ver a alguien mayor que tú y no te inclines a nadie ni a nada, porque muchas veces nos inclinamos ante nuestros problemas, aún ante nuestros problemas nos doblegamos. Viene cualquier dificultad y lloras y dices: ay, Adonai, es que mira, no hay dinero, y te quiebras ante el dinero, ante cualquier cosa. ¿Cuántas veces le confías tu vida a un doctor? Cuando nosotros nos enfermamos, siempre lo que debemos hacer es ir a Él y clamarle a Él, que sea Él, porque Él es nuestro sanador, como dice su palabra, que por su llaga nosotros somos sanos, nosotros tenemos que ir primero a Él. Ya es muy diferente cuando el Eterno nos pone, nos da ese sentir de ir a un doctor, es porque Él ya nos manda a la persona que tiene indicada, preparada para nuestra sanidad. Muchas veces por lo general, nos pone en el pensamiento o personas que nos dicen de medicamentos, de remedios naturales, de remedios homeopáticos para que no tengamos que venir a tomar químicos, que es lo que daña nuestro cuerpo. Entonces, ¿a quién debemos recurrir? A Él. Y Él, aún cuando nosotros estamos debiendo un dinero, cuando tenemos cualquier necesidad, Él va a poner los medios y la cura. Pero por lo general, después que hemos acudido a los demás, es que venimos a Él a último momento. Gimel, en el tercer mandamiento, está en Éxodo 27. No pronunciarás el nombre de Adonai tu Elohim falsamente, porque Adonai no tolerará al que invoque su nombre falsamente. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque no dará por inocente a Adonai al que tomare su nombre en vano, dice la Reina Valera. O sea, no lo negarás, no dirás que eres su siervo, que eres su hijo, y después negarás su nombre. Por eso dice que el que tome su arado y mire hacia atrás, ya no es digno de mí, dice la Escritura. Y precisamente vemos en Apocalipsis 3:9 que aquellos que dicen que son judíos y no son sino que mienten, dice que sinagoga de Satanás son. Antes no existían los cristianos, nadie se llamaba cristiano, el término se inventó después. Entonces, ¿quiénes eran aquellos creyentes en el Eterno? Pues eran los judíos. ¿A dónde iba Pablo a predicar? A las sinagogas. Dice la palabra que iba a Corinto y a Éfeso, a las sinagogas de Corinto y de Éfeso. En Hechos, Masesh Sheluhim, dice en 18:4-19, dice: Shaul empezó a tener discusiones en la sinagoga de todos los Shabbatot, donde trataba de persuadir a Yehudim y a griegos. En el versículo 19 dice: llegaron a Éfeso y él los dejó allí, pero él mismo entró en la sinagoga y mantenía el diálogo con los Yehudí. Entonces, él iba a los diferentes lugares, a Gálatas, a Alejandría, iba a hablar en las sinagogas. Y la gente
y a donde llegaba la gente para recibir, a la sinagoga. Y empezaban a ser parte de la sinagoga, iban a conocer, pero habían algunos de ellos que decían que eran judíos. Yo soy parte, pero no era. ¿Qué eran? Sinagoga de Satanás, lo que vimos en Anticos, en Revelaciones, en Gastón 3:9. Dice, aquí yo entrego a la Idariz, a la sinagoga de Satán, que dicen que son Bene Israel, hijos de Israel, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. En Mateo 23:14, dice, hay de ustedes, maestros de la Torá y perushim, hipócritas, pues se tragan unas casas de las viudas mientras hacen unas oraciones enormes. Por esto su castigo será mucho peor. ¿Qué son las sinagogas del diablo? O sea, esa gente del diablo que dice creer y profesar, pero nada más lo dicen, no lo hacen, no lo viven. Cualquier creyente que no toma el nombre de Adonai como debe ser, lo hace en vano, haciéndose pasar por seguidor del Eterno y llamándose a sí mismo seguidor, cuando no lo es, y Adonai no dará por inocente al culpable. Y por eso tenemos que tener temor y temblor, como cuando decimos que somos maestros. En Santiago, en Jacob 3:1, dice, no muchos de ustedes se deben hacer maestros, no muchos de ustedes se deben hacer maestros, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. Por eso los discípulos, los apóstoles decían, hay de aquel que se hace llamar maestro, porque puede que uno sea solo un cristiano o un judío o un así mismo llamado seguidor, pero si es alguien que aparte enseña a otro, a eso mayor condenación tendrá. Por eso cuidado si se ve un lobo vestido de oveja, pero aparte se dice que, o aparte quiere enseñar que es un maestro, pues es peor porque el juicio es mayor, habrá mayor condenación. Más en cambio, si es un siervo del Eterno, es un gran privilegio poder enseñar Torah, porque eso es una decisión y muestra lo que hay en nuestro corazón. En Mateo, en Matías 7, 15, 16 dice, tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los reconocerán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Todos estos primeros mandamientos son para el Eterno. Pero entonces vemos ahora el cuarto mandamiento y este mandamiento todo lo empiezan a cuestionar. Que con este mandamiento, que es el Shabbat. Dicen algunos, no, ese mandamiento ya no es, eso es para los Yehudí, para los judíos. Entonces, más adelante vamos a hablar más específicamente sobre este cuarto mandamiento. En Hei, el quinto mandamiento está en Shemot 20:12 y es honra grandemente a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra, la cual Adonai tu Elohim les está dando. Yeshua dijo que hay que guardar sus mandamientos. Nosotros los guardamos porque creemos que Yeshua es Adonai. Entonces hay que honrar a los padres y hacer lo que ellos dicen, sin estorbar. Pero siempre y cuando que lo que ellos nos manden, que lo que ellos nos digan, no vaya en contra de la autoridad del Eterno. Honrar no es que los respetemos solamente, sino obedecer. Los padres tienen que saber qué es lo que les honra y enseñar a sus hijos bien acerca de esto, qué es lo que ellos quieren de nosotros, qué es lo que ellos esperan de nosotros para que nosotros podamos honrar. Tu principal Abba es el Eterno, nuestro principal Padre es el Eterno. Por esto esta primera tabla también es para Adonai completamente, nuestra relación con Él. En Proverbios 17:6 nos dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres.
Esto es porque al honrar a nuestros padres recibimos también honra. Y como hemos visto en el tema pasado, hay diferentes tipos de mandamientos, hay dos muy específicos. Tú para con el Eterno y tú para con el prójimo. Al actuar con tu prójimo, también lo haces para agradar a él. Pero no todos los mandamientos que son para con Elohim son para con tu prójimo, sino exclusivamente hay unos que son para con él. El sexto mandamiento, que es, está en Shemot 20:13, dice, no asesinarás. El asesinar no es lo mismo que matar. Por ejemplo, en una guerra se puede matar. O si alguien va en un carro y atropella a una persona por accidente, lo mata. Eso es otro mandamiento. Esto hay que, pues sí, pagarlo. Pero asesinar lo que habla es de matar con sevicia. Dice que lo que habla en este mandamiento es que si llega a matar un animal, entonces se tiene que pagar. Si se mata por accidente, también había una paga, pero aquí no se trata de eso. ¿Qué pasa entonces si voy caminando y aplastamos un animal o lo matamos? ¿Y qué pasa si maté una hormiga? Estoy quebrantando ese mandamiento. Aquí está hablando de otra forma de asesinar. Y una hormiga pues no se asesina. Porque asesinar es matar a alguien, matar una persona, un ser humano con alevosía, con ventaja. Es de lo que se está hablando en la Torah, en los 10 mandamientos. Sain, el séptimo mandamiento, está en Shemot 20:14. No cometerás adulterio. Sabemos que el adulterio se refiere a la infidelidad. Het, el octavo mandamiento, está en Shemot 20:15 y dice, no robarás. No robarás, no secuestrarás, quiere decir, no le quitarás la libertad a alguien más. No robar, no se trata de no robar un lápiz, pues eso, todo eso está mal. Pero este es de los 10 mandamientos es que no robará la libertad de una persona, porque esto es directamente una afrenta contra una persona. Aún el adulterio es contra la vida, ya que alguien que adultera destruye la vida de otra persona y le hace daño. Entonces es por esto que no tengo que hacerlo, porque se está destruyendo vidas. T, que es el noveno mandamiento, está en Shemot 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. En el mandamiento habla que no hablarás falso testimonio, no hablarás algo contra tu hermano, algo que no es, porque un falso testimonio puede costarle la vida a una persona. Por ejemplo, hay gente inocente en los juicios que por algún falso testimonio puede permanecer la persona en prisión e incluso pues perder su vida. Yud, décimo mandamiento, que está en Shemot 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su esclavo o su esclava, ni su buey ni su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. O sea, no se tiene que desear y ni querer para sí o tomar algo de tu hermano, nada, ni su hijo, ni su sierva, ni su esclavo. Si antes bien debemos hacer lo contrario, gozarnos con la persona que tiene, porque es nuestro hermano. Aparte de que sea creyente, es creación del Eterno, alegrarse por lo que tiene. Ahora sí hablemos del mandamiento número 4. Normalmente todos los mandamientos los podríamos citar, cualquier persona los podría citar y aún decir que estos mandamientos pues siguen vigentes, pero entonces se encuentra con el cuarto, el Shabbat. Y ahí es cuando se preguntan, ¿qué con el cuarto mandamiento? ¿Qué con el Shabbat? Y este mandamiento es antes de no asesinar, aún antes de honrar a tus padres, antes de no adulterar y de no secuestrar, está el guardar el Shabbat. Y está justo después de los principales que dicen que Él es Adonai, nuestro Elohim.
Y entonces todos nos encontramos con esto de cómo poder explicar sobre este tema a una persona o cómo yo mismo puedo entenderlo y poder explicarle a alguien más que este mandamiento sigue vigente. Precisamente el Eterno habla muy claro diciendo, acuérdate. En Éxodo, en Shemot 28:11, Dalet, que es el cuarto mandamiento, dice, recuerda el día de Shabbat para hacerlo Kadosh, para Elohim. Tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo. Mas el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días Adonai hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos. Y en el séptimo día él reposó. Por esta razón Adonai bendijo el día del Shabbat, el séptimo. Hayom Shabbat, el día de reposo, el día séptimo, como muchos lo conocen, y lo apartó para él mismo. Algunas ocasiones se ha comentado que si es que el Eterno se cansó y que por esto reposó, pero aquí la palabra reposo no es no se refiere a que hubo cansancio y tuvo que descansar, ¿no? Viene de Yanak, que viene de Nuak y significa abandonar. Ese es el reposo, el descanso. Yanad, que viene de Nuak y significa abandonar, apartar, callar, cesar, dejar, detener, quieto, no solamente reposar. Tenemos 3 tipos de mandamientos que lo vimos en las clases pasadas: Jukim, Mishpatim y Edot. ¿Y cuál tipo de mandamiento sería el Shabbat? El tipo de mandamiento que sería Shabbat es el de Edot, que es mandamiento por testimonio, de ti para con él. Los de Edot es el Shabbat, mandamiento de Edot. Este mandamiento de Shabbat empieza diciendo, acuérdate. Cuando dice esto, ¿a qué cosa se refiere? La palabra en hebreo es sahar. Sahar significa acordarse, marcar, conmemorar, conservar, hacer memoria. Por eso dice, acuérdate, haz memoria, márcalo. Y sabemos que el Shabbat es una marca, es una señal. ¿De qué? Del pacto de él con nosotros. Porque Adonai hizo el cielo y la tierra. Lo vemos en Génesis, en Bereshit 2:3. Y en el día sexto, Adonai completó su obra que había hecho y fueron ordenados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim al día séptimo, más que todos los días de la semana, y lo santificó, lo apartó, porque en él cesó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué dice ahí en Éxodo? Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque ese día es un día de reposo para Adonai, porque él lo bendijo en Génesis, en Bereshit 2:3. Desde Génesis, pues se repite lo mismo que en Éxodo. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Eterno en este día? Lo bendijo, lo apartó precisamente. Dice en la palabra que lo hizo Kadash. Y Kadash viene de Kadosh. Kadosh es apartado, algo limpio, algo distinto, algo diferente. En el diccionario Strong habla de ser apartado, limpio, ser diferente, y el Shabbat es eso. Que el Eterno de 7 días, ¿qué hizo? A uno de ellos, o sea, el Eterno de esos 7 días que hizo, uno de ellos lo hizo Kadosh, lo apartó. Y por eso hay que entender y recordar que es un día especial. Tenemos 6 días para hacer todo lo que tenemos que hacer.
todas las 24 horas del día, pero este día es apartado. Todas las 24 horas de ese séptimo día es apartado. Este es un mandamiento que sería apartado para descanso con Adonai, dedicado exclusivamente para él. Lo hizo hermoso, a la perfección para esto. Por lo tanto, el séptimo día es reposo para Adonai. ¿Qué es la palabra reposo? Reposo en hebreo es Shabbat. Shabbat es igual a acabar, a reposar, a cesar, a detenerse, estar quietos, acción de detenerse, cesar de hacer algo. Es el momento dedicado del Eterno para detenerte, para que sepas que puedes encontrar la tranquilidad en su presencia. Es la armonía que te da entre la semana llena de esfuerzo, de cansancio, el Shabbat. Si lo vemos de esta manera, es un solo día que pesa más, llenándolo de shalom al que lo guarda. El Eterno sabe que así somos eh, como humanos, siempre corriendo, y que Hasatán nos lleva siempre a eso, a ocuparnos siempre el tiempo, a que no tengamos tiempo para él, a que todo nos distraiga. Por eso el mundo está como está, como en una famosa carrera, siempre corriendo todo el tiempo, pensando en avanzar, pero avanzar ¿a dónde? Corriendo, corriendo siempre, todo el mundo lo hace así. Por eso el Eterno te dice, tienes que tener un día dedicado para mí, para que descanses y detengas de tu carrera y recargues fuerzas y no te desgastes. Por ejemplo, los deportistas, mientras más desgastante es el deporte, más descanso tienen, porque ahí lo entregan todo. Por ejemplo, en el tenis hay tiempos del juego en donde se les permite descansar más, pero hay otros que son continuos sin descanso, como en el fútbol, que hay solamente una parte mínima de descanso. ¿Y por qué ahí? Porque pues ahí los jugadores se distribuyen el cansancio, son varios que hacen sus diferentes trabajos en equipo y pues se distribuye la fuerza entre ellos, entonces por eso descansan menos. ¿Para qué es el descanso? Para programar qué está bien y qué está mal. El Eterno sabe que tenemos 6 días para correr, correr y correr, pero tenemos que tener un día para detenernos, para reflexionar, pensar y seguir creciendo. Entonces, ¿por qué es tan importante el cuarto mandamiento? Si te pones a pensar en todos los mandamientos, son una suma de nuestra forma de actuar. Y precisamente el Shabbat tiene el peso importante para que nosotros podamos entender cada uno de los demás mandamientos, para parar y ver la calidad de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que hablamos y aún de la estrategia que llevamos a cabo hasta ese punto y cómo continuar. Shabbat en hebreo se escribe con las letras Shin, Bet y Ta. Cada una de estas letras tiene un significado y hay una correlación. Por ejemplo, Shin significa Shinui, cambio. Por su forma es llama. Tiene que ver con lo que es espiritual. Nos recuerda al Shaddai, a Elohim. Si lo hemos observado, esta letra está en la mezuzá que contiene el Shama, la mezuzá que colocamos en las puertas. Bet, que significa casa. Podría no ser cualquier casa. Por ejemplo, si estando en Israel dice voy al Beit, voy a la casa. No está refiriéndose a cualquier casa, sino que voy a ir al Mikdash, el templo, que así se le llamaba, el Beit Hamikdash en Jerusalén. Se refiere a la casa grande, a la casa de todos. Y la Tav, que significa señal. De hecho, está escrito en Ezequiel que se pondrá una Tav, una señal o símbolo. Y esta Tav, ¿qué es? El pacto. El Shabbat se trata
del día para cambiar nuestro estilo de vida, para estar en lo espiritual, en nuestra casa, en el templo, como señal para nosotros. Es el día para que iniciemos el cambio y avivemos esa llama espiritual en nuestra vida, en nuestra casa y también en el templo. Es esa señal, es el recargarnos de Él, del Eterno. Él dice que Él levanta nuestras fuerzas como las del búfalo, pero ¿dónde? Con Él, cuando lo vamos a buscar, cuando descansamos en Él. Por ejemplo, vemos en la carretera las diferentes señales. Cuando ves la señal de un restaurante y sabes que hay comida cerca. Entonces, esta señal de la TAP, la señal que llega, está en el Shabbat y sabes pues que ahora llega el final de la semana, que necesitamos ese cambio, ese descanso, que necesitamos un cambio en nuestra vida cada semana, recargarnos. Imagínate que cada semana fueras mejorando y teniendo un cambio en tu vida. ¿Cómo sería, por ejemplo, cuando esperan el cambio para un nuevo año? Muchos dicen, ahora sí, este año nuevo voy a hacer ejercicio, este año nuevo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Eso es nuestro Shabbat. Nosotros lo hacemos cada Shabbat. El Eterno sabe quiénes somos, por eso tenemos 6 días para que culminemos con lo cotidiano. Y en ese día perfecto, el séptimo, comenzar a renovarnos, tener un nuevo inicio. ¿Por qué tengo este momento para cambiar? Para encender la llama y poder vivir en lo espiritual. Porque tenemos 6 días en lo terrenal y el Eterno, tenemos 6 días en lo terrenal y el Eterno creó el séptimo día que te va a avivar. Y por eso es un mandamiento de las tablas que el Eterno escribió con su propio dedo, porque sabía que era igual de importante amarlo a Él, igual que honrar a tus padres, que honrarlo a Él, es tener un día especial para detenerte. Porque si no, no funciona lo demás y la vida pasaría y no creceríamos ni daríamos el fruto que debemos dar. Aún porque se escuchan casos en los que la gente se suicida, en los que termina lastimado o lastimando a sus familiares en las diferentes áreas, por la rutina, por la frustración, el cansancio de todo, por seguir siempre lo mismo, por no tener un chaval, por no tener ese descanso, y no es tener un descanso de sí, porque sí, ese es un descanso en él, para él. En la segunda parte de Isaías 56, 6, 7, dice, y los extranjeros que se unen a Adonai para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto. O sea, los extranjeros que habitan en el pueblo de Adonai lo tienen que hacer. Y los traeré a mi monte Cados y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas de ascensión y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Recordemos de aquí que extranjeros son aquellos que fueron de Elohim y Él los regresa, que aman el nombre de Adonai para ser sus siervos y su pueblo. Entonces dicen a todos los que guardan Shabbat, dice esto a todos los que guardan Shabbat para no profanarlo y abrazar el pacto de Adonai, el pacto que es Él, es nuestro Elohim y nosotros su pueblo y le servimos. Ese es el pacto que Él hizo con nosotros, que Él es nuestro Elohim y nosotros su pueblo. Amamos su nombre y estamos dispuestos a guardar el Shabbat para no profanarlo. El Shabbat es esa señal de decir de todos mis días, de todo mi tiempo, dedico un tiempo para Adonai Elohim. Y no solamente es para mi cambio, es para estar en su presencia, porque ahí es donde cambiamos. ¿Cómo vas a saber qué es lo que tienes que hacer para tu crecimiento? Entrando en su presencia. Ahí Adonai te va a decir qué hacer. Ahí Adonai
te va a mostrar cuál es su voluntad y Él bendice su voluntad. Lo malo es cuando te preguntan qué vas a hacer hoy. Pues no sé, esta semana voy a ir a tal lugar, voy a vender tal cosa, bueno, a hacer diferentes programas, pero al final quieres que haciendo todo eso diferente, que Elohim te bendiga, que bendiga tus planes. Pero Él bendice nuestros planes si seguimos sus planes. Vamos a ver que ahí vamos a tener bendición, como lo habla en Jeremías 29:11. Porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes, dice Adonai, planes de Shalom, no para cosas malas, para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro. Él es el que pone en nosotros su voluntad. Nosotros tenemos que estar atentos cuál es su voluntad, porque Él lo coloca en nosotros y esa es la bendición, el poder hacer su voluntad. En Yeshayahu, en Isaías 56:2 dice, bendecido es el hombre que hace esto y el hombre que la abrace firmemente, que guarde el Shabbat y no lo profane y se mantiene guardando la Torah. La Reina Valera dice, que guarda Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo el mal. Porque va a ser bienaventurado, porque es el día para detenerte de hacer todo tu voluntad, porque es la mejor forma que el Eterno nos habla, es donde podemos estar en esa intimidad plena, sin que nadie nos distraiga. Y ahí Él nos va a hablar, Él sabe cómo andamos, que andamos corriendo, corriendo, y Él nos va a guiar. Pero si tú dices, ay, quiero estar contigo, Abba, ahí te va a bendecir el Eterno porque dice, bienaventurado el que lo hace. O sea, ahí es donde vamos a tener la bendición, obedeciendo. En Yeshayahu 58:13-14, dice, si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Adonai, digno de honrar, entonces lo honras, no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicia en Adonai, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Adonai ha hablado. De las mayores muestras que le podemos dar al Eterno de que queremos hacer su voluntad es guardar el Shabbat, porque sabemos que los bienes materiales pueden ir y venir, pero el tiempo no regresa. Por eso darle nuestro tiempo al Eterno es de lo más importante. Incluso vemos que aún en la física, la cuarta dimensión es el tiempo, que esa dimensión no se sabe ni siquiera hacia dónde apunta. Y si así de valioso es esto para nosotros y esto es lo que le damos a Elohim, ni podemos imaginarnos cómo eso lo valoraba. Obviamente, valorar no significa es que nos cuesta, es que no cuesta nada guardar el Shabbat ni hacerlo sabiendo. Esto es el mayor día de la semana. Es mi cita para estar con Él. Entonces empiezas a valorarlo, empiezas a amarlo, no solo a decirlo, sino verdaderamente a anhelarlo, que llegue pronto ese día para estar con Él, como dice allí, a llamarlo delicia, un día glorioso, cuando estoy con mi dueño, con mi Adón, con mi Señor. ¿Qué decía David en el Teilín 84:10, en el Salmo 84:10? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogí antes estar a la puerta en la casa de mi Elohim que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué prefería estar en un día en sus actos que 1000 fuera de él? Mejor un día en su presencia que lejos de él. Había días especiales y aún David no siempre estaba allí. Recordemos que él iba a pelear y que cuando venía lo hacía, se deleitaba, buscaba de su presencia, le danzaba, le adoraba. Y si nosotros disfrutamos el Shabbat, Él nos va a poner en las alturas, Él nos va a dar de comer la heredad de Jacob, su padre. Vemos que hay
mandamientos que ya no se deben guardar y vamos a seguir en esa enseñanza. Bueno, hay mandamientos que ya no se deben guardar porque ya Yeshua vino a pagar, vino a hacer esta parte, pero hay algunos que sí, y dentro de los 10 mandamientos, pues son todos. Yeshua nunca dijo que estos no se deben hacer, pues son la base. El problema es que cada uno entienda qué tan profundo es, porque si tú decides amarlo para mostrar su amor, lo pones en primer lugar en cualquier decisión, como lo hablamos al principio del tema. Que Adonai no sea tu última opción, ni la segunda, sino ponerlo sobre todas las cosas. Y entonces vas a poder pronunciar su nombre en cualquier lugar y no es en contra de él y lo vas a poner en alto porque él sí es tu Adonai. Dices, no tomarás el nombre de Adonai en vano, no lo tomas porque lo entiendes, lo vives, lo amas, por eso le puedes decir, él es mi deleite, mi Adonai. Y a veces esto es lo que nos falta con nuestra familia, con el esposo, la esposa, con los hijos. Tenemos que tener también esta cita con ellos. Tenemos que crecer en la relación con nuestra familia, así como la relación con el Eterno es muy importante. En Malaquías 3:6 dice, yo Adonai no cambio. En Bamidbar números 23:19 dice, no es mortal Elohim para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dirá él y no hará, hablará él y no cumplirá su palabra. Y en Teilim 102:26-27 dice, ellos perecerán, pero tú permanecerás como la ropa, todos se envejecerán. Sí, tú devorarás, los doblarás como vestiduras y ellos serán cambios y pasarán. Mas tú permaneces el mismo y tus años nunca terminarán. Tenemos que darnos cuenta de que toda la escritura fue inspirada por el Ruach HaKodesh, es de Adonai, viene de él. Adonai no cambia, no fluctúa, no se arrepiente. Incluso cuando habló dentro de la historia de Noah que se había arrepentido, Naham en hebreo, de haber criado a la humanidad, nos está hablando con este término, Naham, de que él se condolió, sintió tristeza. No habla del término Teshuvah en el que diría que cambie y retorna. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer en Shabbat? En Números 28:9 dice, en Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año y sin defecto, con un galón de harina fina mezclado con aceite de oliva y su ofrenda de libación. Dice que presentarás ofrenda. Esto también significa que vendrás delante del Eterno a servir. De hecho, en Shabbat se traía una ofrenda especial y en Vallecra, en Levítico, se pueden ver los diferentes sacrificios. Por ejemplo, eh, Hatat, que era una ofrenda para buscar perdón y expiar transgresiones del pueblo, que está en Vallecra 6:24-30. Shlamim, que viene de Shalom, la ofrenda de toda, de gratitud, ofrenda de paz, que está en Vallecra 7:11-21. Minja, que es la ofrenda de oblación, de tributo o también como ofrenda vegetal, Vallecra 6:14-18. La ofrenda Olá, la ofrenda de holocausto, en donde todo se consumía. Asham, la ofrenda en donde se buscaba limpiar la culpa y era para restituir por haber causado daño a alguien en el pueblo, por ejemplo, haber robado, ofrenda de ascensión, Vallecra 6:8-13. Y sin verdadero arrepentimiento, pecando con toda alevosía y ventaja, no puede presentar sacrificio, como habla Isaías y Echayán 1:11. ¿De qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta Adonai. Estoy harto de ofrendas quemadas de corderos. No me deleito con la grasa de ovejas. No tomo placer de la sangre de toros, ovejas, ni de machos cabríos.
Pero bueno, este ya es otro tema. Hablar de sacrificio implica que se renuncia a algo que vale mucho para que pueda servir a otra persona. Claro que Adonai no se beneficia con los sacrificios, pues de él es todo. Sin embargo, en los sacrificios se trataba de ofrecer algo de valor perfecto y así es lo que se debería de ofrecer en Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que definitivamente se hacía en Shabbat? Se tenía que servir al Eterno. El Eterno lo dio. El Shabbat es un gran regalo. Quien no quiere acordarse, hacer, guardar, celebrar Shabbat es porque no entiende el privilegio de qué y para qué es el Shabbat. A ver, en el mundo alguien diría que tiene que tener tiempo para sí mismo, para despejarse y dejar de trabajar, pero el problema es que la gente quiere hacerlo para ir al cine, para hacer fiesta o incluso para dormir o sentarse a ver la tele o sea, es que esto es algo humano, otra vez siguiendo la carne. Es tener el tiempo para darle fuerza a nuestro Ruach y estar con el Rey. Porque entonces, ¿qué diferencia tenemos con los paganos si le damos igual importancia a lo carnal? Y por eso lo importante aquí es darle más fuerza a lo espiritual. Y para esto nos fue dado este regalo en cada lapso de 7 yamim, de 7 días, cada semana. Incluso si hablamos eh, de descanso, de tranquilidad, las vacaciones son como el Shabbat, es ir a tener tiempo con el Eterno, orar, saber que tenemos tiempo con Él. Esto en todas las ocasiones. Vamos a un parque, a ver, vamos a orar, estando a la presencia del Eterno, o sea, todo hacia Él, todo para Él. ¿Qué nos habla en el Shema de Israel? ¿No es que estas palabras debían estar en nuestra boca en todo tiempo? Entonces, si nosotros no estorbamos cada crecer en esa fuerza que el Eterno quiere darnos, aún en las vacaciones, habitando en su presencia como en Shabbat, vamos a empezar a deleitarnos de estar con familia, disfrutar, conocer, crecer, pasándola muy bien. Y si tú dices, es que yo ya la paso muy bien con mi familia, pues te digo que no se compararía el antes con el después de tomar en cuenta en todo tiempo al Eterno. Ir aprendiendo a crecer con el Rey. Si hacemos así, vamos a ver que todo cambia. Entonces, Shabbat era ir a entregar sacrificio. Nos topamos con un versículo muy importante que es Shemot 35:3. No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Bueno, pues como Moshe se acababa de bajar del monte Sinaí y el Eterno habló de empezar ya a construir el tabernáculo, la primera cosa que el Eterno dice es, acuérdate del Shabbat. ¿Qué quiere decir? No construirás el tabernáculo en Shabbat. Y entonces dice, en el día de reposo, en Yom Shabbat, no encenderán ustedes ningún fuego en ninguna de sus casas. Aquí está hablando de algo específico. Eh, es de no enfocarnos solamente en servirme, en servirle al Eterno, porque todos los días me vas a servir. Ahora que van a construir el tabernáculo, van a servirme en él todos los días. Pero que sepas que cuando me estás sirviendo, yo también te voy a bendecir. Pero en Shabbat no te enfoques en servirme para servirte a ti, sino para mí. Por eso deja muy claro esto, antes que nada. Comentaristas de la Torá dicen que cuando el Eterno está hablando de construir el tabernáculo, dice, pero guarda Shabbat, o sea, sírveme, quédate en mi presencia, escucha, pídeme que te hable. Es lo más importante. Y parte de esto, vemos que ese no prenderán fuego en ninguna de sus casas, que es, no tomarás nada por tu beneficio, porque esto es algo que siempre pasa. Muchos dicen, es que tengo que servir y hay quien dice, estoy sirviendo y ¿por qué no veo la bendición? Porque de solo servir no viene la bendición y esto es algo que conflictúa en muchos. Aún en el cristianismo se dice, sirve al Eterno,
¿Quieres estar bien? Pues sirve. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sirve. Se ha aprendido de esta manera. ¿Para qué sirve? Pues porque Dios te ama, porque lo amas para que te bendiga. Y a veces simplemente sientes, oh, yo estoy haciendo cosas, pero ¿por qué tú no me bendices? Porque Shabbat no es para llevar fuego a tu casa. ¿Dónde debes hacer el fuego? En su casa. Entonces, muchos llegan a decir dos cosas, que entonces en Shabbat no se puede cocinar y esto comienza a avanzar y después se dice que no puede prender ningún fuego ni aún la luz. Esto es real. He visto gente pedir a otro por prender la luz para no presionar ellos mismos el interruptor por causa de esto. Hay algunas de estas ordenanzas y reglamentos de lo que no puedes hacer en Shabbat. No puedes encender fuego, no puedes encender la luz, no puedes coser, no puedes escribir, no puedes crear y de esa manera hay un sinnúmero de cosas que se toman como que no se pueden hacer porque se tratan de crear, porque el Eterno ese día dejó de crear cosas. Entonces escribes, entonces si escribes estás creando, pues es algo nuevo, algo que no existía antes. Si prendes fuego, pues estás creando tú, pero si dejas prendido el fuego desde el día antes, se puede. Pero lo que no se puede hacer es llevarlo hacia ti y tener un beneficio para ti mismo. En tu casa, pues no prenderás fuego para ti, no buscarás el beneficio. Aún al trabajar por el Mikdash, se tenía que hacer y llevar a su casa y hacer esto al final era parte de su beneficio. Entonces esta parte de no hacerlo viene porque es un día dedicado al Eterno. Y por eso vemos que estos dos versículos harás sacrificio, pero aparte no prenderás el fuego. ¿Cómo el fuego? Para un sacrificio no necesitas fuego. Pues sí, pero entonces la parte que dice que no prendas fuego se contradice. ¿Qué nos enseña Yeshua? ¿Qué hacía él? Aquí nos habla el Eterno que era Shabbat. De hecho, precisamente en Gilel 13, 10, 16 y Matías 12, 1, 12, nos está hablando de Shabbat. De este modo, de este solo darles la cita, Yeshua enseñaba en una de las sinagogas en Shabbat. Vino una mujer que hacía 18 años, tenía un rúa que la había lisiado, estaba encorvada y no se podía parar derecha. Al verla, Yeshua la llamó y le dijo, mujer, has sido liberada de tu debilidad. Él puso su mano sobre ella. Enseguida se paró derecha y comenzó a glorificar a Adonai. Pero el principal de la sinagoga, indignado de que Yeshua había sanado en Shabbat, alzó la voz y dijo a la congregación, hay 6 días en la semana para trabajar, así que vengan en esos días para ser sanados, no en Shabbat. Sin embargo, el Adón respondió, hipócritas, cada uno de ustedes en Shabbat no desata su asno o su buey del establo y lo lleva a beber. Esta mujer es hija de Abraham y Hasatán la ha mantenido atada por 18 años. No puede ser liberada de esta esclavitud en Shabbat. Matilla 12:18 dice, un Shabbat en aquellos tiempos, Yeshua caminaba por unos campos de trigo. Sus talmidim tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Los perushim le vieron y le dijeron, mira, tus talmidim están haciendo lo que no es permitido en Shabbat. Pero él les dijo, ¿no han leído nunca lo que David y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Entró en la casa de Elohim y se comió el pan de la presencia, que era prohibido para él y sus acompañantes, sino solamente es permitido a los Kohanim. ¿O no han leído en la Torá que en Shabbat los Kohanim profanan el Shabbat y sin embargo no son culpados? ¿Por qué dice no prender un fuego y que tiene que hacer un sacerdote, tiene que hacer sacrificios? Entonces, pues profanan el Shabbat. Seguimos leyendo en el verso 6. Pues os digo que uno mayor que el Bet Mikdash está aquí. Si ustedes supieran lo que quiere decir misericordia quiero en vez de sacrificios de animales, no condenarían al inocente.
porque el Ben Adam es el Adón del Shabbat. Y yo soy quien decide lo que puede y lo que no puede hacerse en Shabbat. ¿De qué se trata esto? Primero debemos entender que lo que ha hecho el Eterno no es para restringirnos, sino para acercarnos a Él y que todo lo que hace para que les sirvas. Por ende, es también para tu bien. Entonces los sacerdotes podían servir aún profanando el día de reposo, porque era para servir al Eterno, para traer bendición delante de Él, para poder bendecir a su pueblo. Recordemos que David entró al templo y podríamos entonces decir que lo profanó. ¿Por qué? Porque si recordamos qué es lo que estaba sucediendo con David, lo estaban persiguiendo. Recordemos que él huyó de Shaul, pero en la ciudad en donde estuvo les cuidaba y empezó a tener su ejército, su gente. Empezó a cuidarles tanto que expulsaba a los filisteos que estaban por allí. David, sin ser rey y estando de forajido, sacaba a los enemigos de Israel y por eso lo querían, porque los protegía. Pero entonces Shaul se entera y viene contra él y cuando ellos huyen, los Coanim, los sacerdotes, le dicen a David de tomar del pan para él y para su gente, porque se trata de una bendición. Por esto, cuando los Perushim dijeron a Yeshua en en el capítulo 12, versículo 2, que sus discípulos hacían lo prohibido y que era contra la Torá, pues sí, está escrito que en Shabbat no se puede cortar la espiga, tanto que a un hombre que fue a cortar leña en Shabbat lo apedrearon. Pero los discípulos simplemente iban caminando, tenían hambre y cortaron o se pusieron a recoger las espigas y comieron. Sin embargo, si ahora mismo nos preguntamos por qué se habla de guardar Shabbat y en esta situación Yeshua les permitió hacer esto precisamente en Shabbat, ¿está permitido? Sí, uno puede mantenerse. Por eso Yeshua también les dijo en Matilla 12, 10, 12. Había allí un hombre con una mano seca, buscando una razón para acusarlo de algo. Ellos le preguntaron, ¿es permitido sanar en Shabbat? Pero él contestó, si ustedes tienen una oveja que se cae a un pozo en Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca? ¿Cuánto mucho más valioso es un hombre que una oveja? Por tanto, lo que es permitido en Shabbat es hacer el bien. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en el día de reposo, en Shabbat. Tenemos que entender lo que no se puede hacer, cualquier cosa que sea para beneficio de mi casa, pero todo lo que sea para hacer el bien y hacer servicio en la casa de Adonai, como los sacerdotes en la casa del templo, en el Beit Hamikdash, Shabbat es para dar, bendecir, ayudar al necesitado, a los hijos de Adonai. Cualquier cosa que se pueda hacer para bendecir a mi hermano, como orar por él cuando esté enfermo y ayudarle. Estas limitantes que uno pone de que no prendas fuego en tu casa no significa que no se puede prender fuego en nada. O esta otra que dice que no se debe tratar con dinero, que no se puede ni agarrarlo. Pero entonces, ¿puedo dar mi ofrenda? ¿O quizás darse de acá para ayudar a un hermano? Sí, si traes ese dinero que no sea para tus beneficios, más bien para tu hermano en necesidad, y aun si tú sabes que puedes servir al Eterno en cualquier área en la que puedas servir bien en el templo. No puedes traer dinero para ir a comprar al centro comercial o comida al mercado. En pocas palabras, no es para gastarlo, porque Shabbat no es un día para gastar dinero. O sea, si no vas a gastarlo, ¿para qué lo cargas? Con mucha seguridad para hacer con él cosas para ti, o al menos para esto por la cabeza del que pasa, eso pasa por la cabeza del que lo hace, sino para qué los lleva consigo. Yeshua nunca habla contra el Shabbat. Entonces, ¿por qué en las iglesias se enseñan que no se tiene que guardar el Shabbat y que el Shabbat no es un mandamiento? Sucede que en la antigüedad los primeros padres de la iglesia empezaron a hablar en contra del Shabbat. Podemos ver en varias citas como lo son Gilel 4:16, 13:10, Marcos 1:21, que nos habla de cómo Yeshua entraba y enseñaba en la sinagoga en el día de reposo, conforme a su costumbre
de ir en Shabbat. Gilel 4:16 dice, entonces fue a Netzaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre, se puso de pie para leer. Gilel 13:10, Yeshua enseñaba en una de las sinagogas en Shabbat. Al principio, algunos sabios conocidos como padres de la iglesia hablaron de San Drineo. Dice que vivió más o menos en el año 100 al 130. Él habló diciendo que pueden hacer todo, pero sin atentar contra la ley. El Mesías liberaba de los lazos de los demonios y curaba a aquellos que tenían la fe de Abraham. Esto en el mismo día de Shabbat. Aún dentro del catolicismo se sabía que Yeshua nunca fue contra la Torá. En Hechos, Maseh Hashelihim 24, 5 y 14 dice, hemos descubierto que este hombre es un destructor y causa de escándalo entre todos los Yehudim que se encuentran en cada país, porque él es el jefe de las enseñanzas de los Nosrim. Pero este sí admito, yo sirvo al Elohim de mis padres de acuerdo al camino, la doctrina que ellos llaman secta, porque creo en todas las cosas escritas en la Torá y en los profetas. En la Torá y los profetas podemos ver que cada uno de los discípulos seguían hablando de las buenas nuevas, y aunque los demás creyeran que ellos hablaban herejía, nunca pudieron decir que hablaban en contra de la Torá, porque Pablo, Shaul y todos los seguidores se juntaban en Shabbat, y entonces podemos ver que asimismo todos los que seguían el nuevo pacto, ellos no repudiaban la Torá. Por ejemplo, dice Epifanio de Salamina, no solo usa el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, como lo hacen los judíos, porque ellos no repudian toda la ley y los profetas y los libros de los judíos, ellos mismos llaman a los escritos, o sea, el Tanakh. No tienen opiniones diferentes, sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la ley y como los judíos, excepto que son creyentes en Mesías. Epifanio dice acerca de los creyentes que todo esto se fue deteriorando, pero los primeros creyentes, que son griegos, dicen porque reconocen, y esta es la diferencia de los creyentes, reconocen la resurrección de los muertos y que todas las cosas han sido creadas por Elohim, y declaran que el Elohim es uno y que su Hijo es uno con él, el Mashiach. Están perfectamente versados en la lengua hebrea porque toda la ley y los profetas, así llamados escritos, se leen en hebreo entre ellos. Ellos son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos, solo en los siguientes aspectos. No están de acuerdo con los judíos debido a la creencia del Mashiach, pero no están de acuerdo a algunos cristianos porque todavía están encadenados por la ley, o sea, el Shabbat y las demás cosas. Está hablando de Epifanía de los creyentes en Yeshua, porque esto era el lugar de origen, puesto que todos los discípulos se habían establecido en Perla después de partir a Jerusalén, y el Mashiach le había dicho que abandonaran Jerusalén y que se retiraran de ella a causa del asedio que estaba a punto de sufrir y se establecieran en Perea, en el Jordán. Entonces vemos cómo los primeros descendientes o los primeros discípulos de Yeshua no eran igual que los cristianos porque guardaban Shabbat, pero tampoco eran igual que los judíos porque creían que el Mashiach era Yeshua. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Esta línea se trazó desde el primer siglo de nuestra era entre judíos y cristianos. Y hoy es lo mismo que estamos viviendo, que el Eterno ha estado recordando y llevando hasta esto. ¿Por qué es tan difícil para todos los cristianos entender el cuarto mandamiento? Porque desde el tiempo en el que se trazó la línea y se dijo que todo lo que tenga que ver con la Torá, o al menos eso fue lo que pensaron al principio, pero después se preguntaban si todo estaría para ellos fuera de su enseñanza. ¿Sería bueno quitar todo? Entonces decimos, ¿puedo robar? Pues no. Empezaron a seleccionar, esto es bueno, esto ya no. Más bien todo lo que tenga que ver con los ritos judíos, entonces la pregunta sería, ¿no puedo bautizarme? Sí, pero todo lo que tenga que ver con Shabbat, con la comida y con la circuncisión, eso ya no haga. Sin embargo, de este último punto hablaremos en otro capítulo.
Pero eso hoy en día cualquier cristiano que no escudriñe se va a ir por esto, porque esto es lo que se escribió para marcar las diferencias y trazar la línea en la diferencia entre los judíos y los cristianos básicamente. Pero Epifanio se dio cuenta y decía que también hay algunos creyentes que no estaban dentro de los judíos ni dentro de los cristianos, porque los cristianos pues eran gentiles y ellos, los seguidores de Mashiach, pues seguían haciendo lo que hacían los discípulos y parte de esto. Por eso hasta el día de hoy muchos siguen cuestionando el Shabbat y aún negando por completo que tengan que llevarse. Por ejemplo, Filón, un filósofo judío helenístico, declaró que el séptimo día era un día de festividad, no para esta ocasión, sino del universo. Flavio dice que no hay ninguna ciudad de los griegos helénicos o de los gentiles o de cualquier nación que existía a la cual la costumbre de descansar en el séptimo día no le haya llegado. En cualquier lugar predicaban y decían que era el Shabbat, pero para ellos pudieran trazar una línea de diferencia entre judíos y creyentes. Se empezó por trazar el día primero de la semana. Por eso exclusivamente el hablar del Shabbat, el cuarto mandamiento, y que todos saben que está dentro de los 10 mandamientos, es el único mandamiento que se le reconoce solo de los judíos. Por eso es ilógico que ese mandamiento de los judíos, siendo que nunca la palabra habla algo en contra, sino que lo dijeron los primeros cristianos y por eso casi 2000 años después sigue siendo lo mismo. Eso no es algo nuevo si tú te topas con una conclusión griega que dice que ese mandamiento es de los judíos y tampoco hay que creer. Lo que dijeron algunos de los primeros creyentes ni lo que dijeron los primeros padres de la iglesia, porque ese fue de los primeros que tenían que cambiar, sino antes bien leer la Biblia y creer lo que está escrito ahí. Los discípulos se reunían en Shabbat y esa era la diferencia. La Iglesia Católica fue haciendo algunos decretos, parte de su credo, de su carta de doctrina. Dice, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió las solemnidades del sábado al domingo. La marca de autoridad. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio del sábado es una prueba de tal hecho. La Iglesia Católica protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día sábado por domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo. Por esto la gente celebra el domingo porque es una imposición. Y algunos como cristianos decíamos que el domingo es el día del Señor, porque ese día resucitó, pero ni siquiera dice que resucitó en el primer día, sino que en ese día fueron y él ya no estaba ahí. Pero San Agustín dice, nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día en que Dios sacando la materia de las tinieblas creó el mundo. Este mismo día Jesucristo Salvador resucitó entre los muertos. Eso es lo que estableció la Iglesia Católica. Pero todos los discípulos de Yeshua celebraban Shabbat y nosotros celebramos Shabbat y lo guardamos, porque recordamos el privilegio de saber que es la señal que somos parte de su pueblo y que tenemos a Elohim, creador del universo. En Devarim, Deuteronomio 5, dice que guardarán Shabbat porque yo los rescaté de Egipto. Devarim 6:12 dice, entonces tengan cuidado de no olvidarse de Adonai su Elohim, porque los sacó de la tierra de Misraim, donde vivían como esclavos. Vayikra, Levítico 23:3 dice, el trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación. Lo guardarás porque es la primera de todas las citas, las Moadim. Estas son cosas esenciales para nosotros. Guardar Shabbat, porque en primer lugar reconocemos quién es Adonai, lo que Él ha hecho y que tenemos que estar con Él. Si primero celebras el Shabbat, entonces puedes reconocer todas las demás citas y toda la obra del Mashiach, porque cada una de las fiestas, los Moadim, son obras del Mesías.
Sabemos que en el Pesach murió Yeshua, en Shavuot, Pentecostés, vino el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. En las fiestas suceden cosas espirituales. Para reconocer quién es Yeshua en la escritura tenemos que celebrarlo. Y por esto el Shabbat implica reconocer todo esto. Es una señal semanal, recordando quién es el Eterno y quiénes somos nosotros en él. Esperamos que pues, nos quede claro qué es el Shabbat y es nuestra primera convocación Kadosh y es esa señal de que somos su pueblo y Él es nuestro Elohim. Bendiciones, amados. Shalom, shalom.